Jóvenes de Vanguardia Juvenil, les mando un cordial saludo a cada uno de ustedes, esperando en el Señor se encuentren fortalecidos y que el Señor les siga bendiciendo. Mi nombre es Uriel Santiago, soy colaborador en la Iglesia Cristiana Alfa y Omega, pastoreada por la Reverenda Leticia Alba Onofre. El día de hoy tengo la dicha de compartir con ustedes un breve mensaje, una reflexión titulada En los zapatos de Joás, basada en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24. El versículo 2 dice así: E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Joás fue un rey de Judá, quien asumió el trono a la edad de 7 años. Su padre había muerto, su tía, hermana de su padre, lo rescató de su abuela Talía, quien destruyó el linaje real para ella proclamarse la reina. Su tío, el sacerdote Joiada, lo crió y lo direccionó durante todo el tiempo en el cual esta mujer estuvo reinando, y le enseñó la ley de Jehová y a llevar un camino recto delante de Dios. Y así fue. Durante su juventud, este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo en que lo estuvo dirigiendo el sacerdote Joiada. Y veamos también qué más hizo este joven rey durante su reinado, junto a su mentor, el sacerdote Joiada. El versículo 4 dice: Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén las ofrendas de Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Versículo 8. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron, y trajeron ofrendas, y las echaron en el arca hasta llenarla. Versículo 12. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Versículo 13. Y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Esta primera mitad que estamos leyendo de este capítulo, hay dos personajes muy importantes que ya han salido a relucir. Me parece que ya los debieron de haber notado. El primero es el rey Joás y el segundo el sacerdote Joiada. Y es que así como Josué tuvo a Moisés, Eliseo tuvo a Elías, Timoteo tuvo a Pablo y Joás tuvo a este sacerdote, el sacerdote Joiada, una tremenda influencia sobre él, quien fue para él un maestro, un mentor y una imagen que le enseñó a cómo obedecer la ley de Dios y a cómo debía de regir un gobierno y cómo él mismo debía establecerse bajo el gobierno de un Dios que estaba por encima de él, sobre el cual tenía que estar obedeciendo a través de sus leyes, a través de su palabra. En este periodo Joás hizo muchas cosas buenas. Por ejemplo, él tomó muchas buenas decisiones. También volvió a establecer la ley de Dios para el pueblo y para el templo. También vemos que direccionó un proyecto de construcción. Cuando los demás reyes no les importó el templo, les importaba las riquezas, este rey, que a él no le correspondía tampoco, eso le correspondía a los sacerdotes, le correspondía a los levitas, pedir esta ofrenda, que era exclusivamente para la manufactura del templo. Pero al ver que ni los sumos sacerdotes, ni los levitas, ni nadie del templo hacía nada para pedir esta ofrenda, él mismo pone en marcha y él mismo toma la dirección de la construcción. Y aun cuando ve que los levitas no ponen diligencia en este asunto, él mismo viene y toma todo el control. Sabemos que era un rey activo, un rey que servía, un rey que constantemente hacía lo recto delante de Jehová, que se guiaba bajo la ley de Jehová. Y es que si nosotros también lo vemos de alguna manera, muchos conflictos en el seno de la iglesia podrían llevarse a cabo por la influencia de un joven, influenciado obviamente por la palabra de Dios. La restauración del templo fue la iniciativa del sacerdote Joiada, sí. Sin embargo, Joás fue quien terminó llevando la dirección. Y es que la pereza de los sacerdotes y los levitas por cumplir las órdenes de Joiada no se habían llevado a cabo.
En parte, ya llevaban varios años con los perversos reyes anteriores, lo cual había provocado que simplemente quitaran esa obligación. Al no ser exigidos por los mandatos de un rey, ellos simplemente olvidaron la ley de Jehová. Ellos habían hecho a un lado la ley de Jehová para hacerle caso a la ley de un rey. Y sin embargo, pese a todo esto que había hecho Joás, todo lo recto, todo lo agradable, todo lo bueno que había sido delante de los ojos del Señor, Joás demostró que su vida y su servicio a Dios no eran de todo una convicción genuina a servirle. Y es que en realidad Joás estaba bajo un efecto llamado influencia. Y es que la influencia es una capacidad de controlar y modificar las percepciones e ideas de las demás personas. Y esto es para guiarles a un objetivo. Este puede manipular las acciones de una persona sin que éste se esté dando cuenta. Y esto fue lo que le pasó a este rey. Y si nosotros leemos el versículo 17 y 18, dice así: Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Podemos notar que al morir el sacerdote Joiada, vinieron algunos hombres, dice que eran los príncipes de Jerusalén, y le ofrecieron obediencia al rey. Personas que que se ofrecieron estar a su servicio, pero en realidad hicieron todo lo contrario, pues cuando el rey los aceptó, estos hombres desviaron el camino recto de Joás hacia un camino perverso, hacia un camino que hizo que desampararan la casa de Jehová, que desecharan la ley de Dios y comenzaron a servir a la diosa Acera y a otras imágenes. Y es que, si lo vemos de alguna manera, es increíble esto. Es algo difícil de creer, pues cómo es que un joven que había dedicado su vida al servicio de Dios pudiera desviar su corazón de repente, tan rápido. Así como el sacerdote Joiada murió, también murió su vida espiritual, y la decadencia de su vida se fue alejando cada vez más del propósito de Dios. Cambió su presencia por los placeres de Acera, y es que los placeres de Acera, o lo que significaba en ese momento que él levantara imágenes a la diosa Acera, era porque los altares significaban para ellos todo tipo de inmundicia sexual. Ellos lo que literalmente hacían ofrendas, hacían sacrificios, pero ellos mismos se ofrecían como tributos para adulterar en contra de Jehová, para tener relaciones sexuales en nombre de esta diosa, pero obviamente con perversiones que no eran agradables ni rectas delante de Dios. Y es que hoy en día también nosotros no nos encontramos lejos de esta situación, pues al igual que el rey Joás, nosotros también podemos estar llevando una vida en servicio a Dios, quizá en liderazgo, quizá en la alabanza, en algún tipo de responsabilidad que llevemos dentro de la iglesia. Sin embargo, puede que nosotros, al igual que Joás, estemos siendo influenciados por alguien. Así como el sacerdote Joiada influenció a Joás, puede que también nosotros estemos llevando esta misma influencia sin darnos cuenta. Y es que la influencia que provocó el sacerdote Joiada hoy pudiera ser para nosotros la influencia de un templo, de un liderazgo, algún servicio que podemos estar dando en la iglesia, alguna responsabilidad que tengo en algún área departamental. Y es que mientras el templo está activo, yo leo la Biblia, yo oro, asisto para escuchar su palabra, adoro en el templo de Dios. Pero hoy que está cerrado, me pregunto, ¿seguimos leyendo? ¿Seguimos orando? ¿Seguimos buscando la voz de Dios? ¿Seguimos alabándole aún en nuestros hogares? ¿O al igual que Joás, desechamos nuestra comunión con Dios? ¿La desechamos? ¿Por qué? Porque una influencia quizá mayor en nuestra casa nos está desviando del propósito, nos está llevando a otro lugar. También un liderazgo puede ser una influencia sobre mí, y la evidencia es que mientras estábamos activos en la iglesia, teníamos que estar ahí,
estar constante en intimidad con Dios, demasiada oración, muchísima Biblia, santidad constante. Pero si la influencia del cargo y que tenemos ha dejado de poner esa dirección sobre nosotros, si nosotros ya dejamos de asistir constantemente a la iglesia, si nuestra santidad e intimidad con Dios disminuye y comenzamos a darle lugar a nuestros deseos, así como lo hizo Joás con la reina Sera, entonces también es una evidencia de que estamos siendo influenciados por un liderazgo. Pues mientras fuimos o somos líderes, tenemos una vida activa, tenemos una vida espiritual que agrada a Dios. Pero cuando de alguna manera dejamos el liderazgo o en estos momentos que no lo estamos ejerciendo, pues ¿qué pasa? Que nuestra vida se viene en una decadencia espiritual. Y es que cualquier posición que me exija comunión y responsabilidad de santidad con Dios puede que me esté influenciando y manteniendo mi relación correcta y estable con Dios. ¿Pero por qué? Por esta posición o situación en la que me estoy llevando a cabo con una responsabilidad. Y es que si en estos momentos yo ya estoy descuidando y estoy desviando mi relación con Dios, ¿por qué? Porque ya no estoy en la iglesia, porque ya no estoy bajo una responsabilidad, porque ya no hay una influencia que me esté impulsando a tener una comunión con Dios. Si mi vida en este momento se está yendo hacia abajo, mi vida espiritual, mi oración está disminuyendo, mi alabanza disminuyó, mi ayuno, ya no ayuno. ¿Qué pasa? Pues simplemente estaba influenciado, ya sea por el templo, por un liderazgo o por una responsabilidad, o ya sea hasta por la misma costumbre de ir a la iglesia. Y es que un verdadero cristiano, un verdadero joven de Dios, no vive siendo influenciado, vive por una convicción de agradar y conocer a Dios. Y es que la convicción te hace ver una verdad o algún conocimiento. Y aunque vengan personas con opiniones diferentes, la convicción hace que nos mantengamos firmes en lo que creemos. Nos ayuda a mantener esa integridad de nuestros ideales. En este caso, el ideal es Dios. Si el rey Joás hubiera tenido la convicción, jamás hubiera aceptado las ideas de estos príncipes que vinieron a imponerle o a llenarle su cabeza de ideas huecas para desviarse del camino de Jehová y ponerle altares a otros dioses. Pues, pero ¿qué pasó? Como este rey estaba siendo guiado desde una influencia con el sacerdote Joiada, pues cuando muere y llegan estos hombres, es tan fácil volverle a poner una influencia sobre él que lo desvíe. Y es que porque por más que tuviera una convicción, más bien lo que tuvo fue una influencia. Este hombre vivió bajo una influencia y no bajo una convicción. Y es que hoy esta cuarentena ha sacado a relucir nuestra condición. Se nos quitó la dicha y el enorme privilegio de estar en la casa de Dios. Y esto muestra que si estábamos en convicción de agradar a Dios y de buscarlo pese a esta situación en la que nos estamos enfrentando, y no ha cambiado nada nuestra vida espiritual, hasta quizá hayamos crecido y el Señor nos haya mostrado qué es lo que quiere para nosotros en medio de esta cuarentena, pues nosotros estamos en una convicción. Es la evidencia en la que nosotros podemos decir, mi convicción está puesta en buscar a Dios por convicción y no por influencia ni por responsabilidad. A diferencia de la influencia, ¿qué pasa? Pues que como ya no tenemos la carga de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia, ya no necesito estar en comunión, ya no necesito hacer un tema que me obligue a orar, que me obligue a leer, que me obligue a estar en constante santidad. Pues ¿qué hacemos? Que al sentirnos libres de esto, pues esta influencia que teníamos, simplemente lo que va a hacer es que nosotros nos desviemos, que nosotros nos hagamos a un lado de la comunión con Dios, que nos desviemos del propósito del Señor y que comencemos a hacer lo que a nosotros nos place. Nuestra vida espiritual lleva a una decadencia, se va hacia abajo y quizá nos haga olvidar el propósito que el Señor tenía con nosotros. Sin embargo, el Señor le habló a Joás en el versículo 19 y le dijo así: envió profetas para que
los volviesen a Jehová, los cuales amonestaron, mas ellos no lo escucharon. En este versículo vemos que el Señor habla a Joás y le da una oportunidad de que se regrese, que vuelva a él, que no era enjollada en quien tenía que poner esa influencia, y que la influencia que ahora estos hombres estaban poniendo sobre él, que no eran en ellos, sino que en Jehová debía estar esta influencia, y que la convicción tenía que nacer de él hacia Jehová. Y es que el Señor, al ver en la situación en la que se encontraba Joás, tuvo gran misericordia de él, y varias veces mandó a profetas para que se volvieran a su único Dios verdadero. Con voz de gracia y con amor lo llamaba, pues todo el esfuerzo y el trabajo que Joás había realizado durante su juventud para Dios no había sido en vano. Y es que Dios no quería que Joás se desviara y que se perdiera. Jehová quería que regresara y que fuera agradable delante de sus ojos una vez más, pues esta vez no por influencia, sino por convicción de que Dios estaría seguro, de que en Dios estaría seguro y estaría siendo guiado correctamente, y que todo lo que hiciera sería agradable y perfecto delante de Dios nuevamente. Y de esta misma manera, Dios nos está llamando. Dios nos dice, es hora de volver, es tiempo de volver a establecer una relación como antes, que nada impida a que vuelvas, que nada estorbe a que puedas levantarte. Quita lo que está estorbando, lo que sabes que en este momento no ha dejado que la voz del Espíritu Santo obre en tu vida. Quita todo aquello. Si de alguna manera te has dado cuenta que como Joás has sido influenciado, que como Joás no has permitido tener una convicción dentro de ti, el Señor te está dando una oportunidad más hoy y te dice, date cuenta de que quizá tu influencia de buscarme está en otro lugar, está en un liderazgo, está en el templo, está en una responsabilidad dentro de la iglesia y no por convicción. Sin embargo, el Señor en este tiempo de cuarentena, en este tiempo en el cual nosotros estamos en casa, el Señor quiere tener una comunión genuina con nosotros, que te diga no por responsabilidad, no por un cargo, no por la iglesia, sino por mí, y que el Señor despierte esa convicción hoy en este día. Si te preguntas cuál ha sido o cuál fue la decisión que tomó el rey Joás, pero mejor deberías de preguntarte, ¿cuál será la decisión que tomarás tú? Que el Señor te bendiga.